con las noticias en La Calle. Las noticias a esta hora en La Calle 96.9 FM con Eduardo Hernández del Sistema Informativo de Blue Radio. Eduardo, tenemos una cantidad de noticias. Me Buenos imagino. días. Y preguntas seguramente Sí, también. señor. Buenos días, Dianita. ¿Cómo están? Ya nos ha contado Damián a lo largo de la mañana que la cuarentena se extendió, ¿verdad? Del 1 de junio al 1 de julio. Y también nos contó que hay algunas excepciones. Exacto. Hasta ahí vamos. Y que Bogotá y Cali son un poquito diferentes y que aquí todo es distinto. ¿Se acuerda que se lo había anunciado, Dianita? Sí, señor, es que aquí tiene usted la información primero para que se dé cuenta que escuchar La Calle paga. Mire, Bogotá, Cali y Barranquilla no van a tener esa reapertura a partir de la semana entrante. Van a irse de cuarentena tal y como la tenemos hoy en día el 15 de junio. De hecho, le voy a tirar otro dato para que lo tenga en cuenta y eventualmente lo cobramos el lunes. Y es que es posible que mañana la alcaldesa Claudia López, que va a ofrecer una rueda de prensa junto al ministro de Salud, pueda eventualmente endurecer las medidas. Todavía no se sabe si en toda Bogotá o si en algunos sectores, pero hay mucha preocupación con relación a lo que está pasando, por ejemplo, en Kennedy, donde la cifra casi está triplicando lo que pasa en otras localidades de Bogotá. Es que es impresionante. Por ejemplo, allá ya tienen aproximadamente 2.100 casos de coronavirus en Kennedy, mientras que la segunda localidad con más contagios es Suba, que tiene apenas 800. Entonces vaya usted haciendo las sumas, las divisiones y demás, y se dará cuenta pues que la proporción es verdaderamente escandalosa. De hecho, esa fue una de las razones por las cuales esta madrugada en Corabastos hubo una manifestación de 300 empleados que mantuvo cerrado el centro de abastos más importantes que tiene Colombia, Sí, señor. porque efectivamente no permitían la entrada ni salida de los comerciantes. Y eso tiene sus repercusiones económicas y demás. Pero Corabastos, acuérdese, está ubicada en la localidad de Kennedy, que es la localidad que efectivamente tiene la mayor cantidad de contagios, y las protestas tenían que ver con el endurecimiento de algunas medidas de restricción que adoptó la alcaldía de Bogotá. Ya en este momento se empieza a normalizar la situación, pero obviamente hay muchísimo trancón porque usted sabe que Corabastos trabaja durante toda la noche. Obviamente. Y pues hay una cantidad de gente que tiene sus mercados represados allí. Bueno, hablemos, yo creo que a estas alturas del partido, Dianita, es más fácil hablar de lo que no se va a abrir, ¿no es verdad? Exacto, porque si tenemos, perdóneme, ¿son 48 o 46? 43 excepciones. Si tenemos 43 excepciones, pues ponernos a mencionar cada una es difícil. Más bien digámosle a la gente quiénes no pueden salir, quiénes son los que no pueden salir. Entonces, ¿qué sigue cerrado? Para que anote usted ahí. Bares, discotecas, lugares de ocio, entretenimiento, juegos de azar, billares, casinos, restaurantes van a seguir bajo la misma modalidad, eso lo habíamos anticipado, domicilios o inclusive entrega de alimentos para llevar. Siguen cerrados los gimnasios, las canchas deportivas, que había mucha gente preguntando si se podía pegar su picadito del domingo. No, señor, todavía no. Los balnearios, los spas, los polideportivos, los parques de atracciones y los parques infantiles no estarán habilitados, ni los cines, ni los teatros, ni ninguna actividad o ejercicio que implique pues una aglomeración de personas o deportes, por ejemplo, de contacto. Eduardo. Señor. Eduardito, con los buenos días. Hola. Los cementerios. Eso sigue funcionando tal y como lo teníamos, Piratica. En caso de que usted tenga, Dios no lo quiera, alguna pérdida por estos días de cuarentena, pues va a poder hacer su velación, le van a prestar los servicios funerarios y demás, pero evidentemente no va a poder ser una velación que en circunstancias normales pues sería una aglomeración importante de gente. Aquí simplemente estaría en su círculo Ni llevar más cercano. flores, ni visitar tumbas, ni nada de eso. Eso no, son simplemente si usted es el principal afectado, en ese caso sí tendría usted la posibilidad de acompañar a esa persona y pues de hacer algún cementerio y demás. De resto no, señor. En el caso, le habla Ernesto Morales, amo y señor de la radio en Latinoamérica. En el caso, para contestarle al ignorante que hizo la pregunta, en el caso de los cementerios se puede entrar, lo que no se va a poder es salir. Si usted entra en calidad de muerto, tiene que esperar a que termine la cuarentena. ¿Cómo la ve? Esa vaina? Bueno, hay un anuncio muy importante, Pirata, y esto también le interesa, y es que se anunció que a partir del 1 de septiembre, y ojo con esa cifra, con esa fecha, 1 de septiembre se habilitan los vuelos internacionales. Eso tengo la pregunta ahí, Eduardo. Al habilitar los vuelos internacionales, es que
uno de colombiano puede Viajar ir a al París, exterior. pero devolverse también. Perdóneme ahí claro. la pregunta. Pues. Claro, sí, se habla de la operación internacional en general. De hecho, se autorizó para que a partir de la semana entrante ya se empiecen a vender los tiquetes. Y cuando usted compra un tiquete, por lo general lo compra ida y vuelta. Claro, sí, señor. ¿No? A menos de que vaya para otro lado. Pero Eduardo, y discúlpeme, aquí vuelvo y me meto. Tranquila. ¿No le parece un poco extraño pues que se permita la venta de vuelos internacionales y los nacionales? O sea, no podemos Bueno, ir de ya- aquí a París, pero no de aquí a Medellín. No, tranquila que le tengo una explicación para Gracias, eso. señor. Es 1 de septiembre, o sea, eso es una fecha que todavía está muy lejana. ¿Por qué no se atrevió el gobierno a dar una fecha de los vuelos locales? Ok. Porque es que los vuelos locales van a estar clausurados por lo menos hasta el 30 de junio, pero no se descarta que esa fecha se pueda ampliar. Entonces el gobierno todavía no se la quiere jugar diciendo, listo, nos vamos hasta el 30 de junio y nos damos cuenta que cuando lleguemos a ese punto todavía los casos de COVID-19 eventualmente están disparados en Colombia o hay unas cifras de contagio, de comportamiento de la enfermedad pues que no son favorables para lo que se quiere frente al manejo de la enfermedad. Y considera el gobierno en ese entonces que todavía no es prudente habilitar los vuelos nacionales. Esa es la razón por la cual todavía el gobierno no se ha dado la pela de anunciar una fecha específica. Por ahora, la única certeza frente a los vuelos nacionales es que van a estar cerrados hasta el 30 de junio, al igual que el transporte intermunicipal. Y como lo hemos venido diciendo a lo largo de estos días, el objetivo es evitar que la enfermedad se siga propagando por todo el país, que una persona contagiada en Bogotá, que es la ciudad que tiene más contagios, pues termine yéndose a otras regiones donde hay menos contagios y termine llevándose para allá el virus y la enfermedad. ¿Será que alguna vez nos volveremos a ver en persona, ustedes, Su Majestad, yo y todos los compañeros de Blue Radio? Uy, pues Sí. tenemos tantas ganas de verlo, don Ernesto. Sí, de hecho, si usted mira la Sí. experiencia, si usted mira la experiencia internacional, Néstor, ya la gente empieza poco a poco a reanudar su vida normal, eso sí con todas las medidas, pero ¿sabe qué ha llamado la atención? Yo me acuerdo mucho de Anita, y tal vez usted lo recuerda, de cuando hablábamos de Wuhan, no, es que cómo están viviendo en un aislamiento total y todo el mundo con tapabocas en las calles y nos parecía como un mundo Sí, extraterrestre. señor. ¿Y así estamos? Y así estamos en este momento nosotros y allá en cambio ya empezaron a soltar un poquito más con todas las medidas y seguramente ese va a ser el panorama que veremos en unos meses aquí. Eduardo, Esperemos que así sea. Señor, Eduardo, la gente es muy desagradecida, usted lo sabe, la Sí. gente es muy desagradecida. Mi sirvienta, una de las que trabaja acá para mí, No se le regalé dice una sirvienta. casa, Eduardo. Lo digo y se me entrecorta la garganta, me dan hasta ganas de llorar. Le regalé una casa, ¿puede creer usted que en este momento me tiene denunciado? pero ¿qué tipo de casa era? Nos pusimos a jugar Monopolio, apostamos 5 millones de pesos, le regalé una casa de ventaja, le gané y ahora me debe 1 año de sueldo y me está denunciando por eso, ¿puede creerlo? No, sea no, no. descarado. Usted no tiene remedio. Se lo creo. ¿Ah? Viniendo a usted se lo creo, don Ernesto. No, no, Shirley, no. solo te voy a prometer algo, no nos moriremos sin que te coma. Dios santo. Continuemos, Eduardo, Pero por en el favor. monopolio, Fuertes ¿no? declaraciones. En el monopolio, no, pero en Fuertes el monopolio. declaraciones. Tan lindo, Eduardo. Es que Venga. en el monopolio, Bueno, sí, en en el- Parques. sí, en el En Parques. Parques, sí. Oiga, Lindo, mire carajo. Continuemos. oiga, mire que hay No, unos niño, estudios. yo creo que ya es hora de que nos vayamos dando el feliz año, ¿no? Faltan 5 para las 12. Ay, no, No, Shirley, hombre. metámosle buena actitud. No, Sigamos no. con las noticias, muchachos. Exageremos. Eduardo, por Shirley, favor. Mire, usted que es una persona muy fit, que se cuida, pues mire que muchas Bueno. personas deberían seguir su ejemplo por lo siguiente. Ya en Francia, unos científicos descubrieron y certificaron, ya con estudios científicos, que la diabetes común y la diabetes tipo 2 representan un riesgo altísimo para quienes contraigan el COVID-19. De hecho, les voy a mostrar en este momento una tabla de cuáles son las enfermedades de La base nalga de Paola más Varela. comunes, las enfermedades comunes que tienen una mayor incidencia en los muertos por coronavirus y se van a dar ustedes cuenta que la hipertensión aparece en el primer lugar con más de 300 personas fallecidas que tenían efectivamente esa enfermedad de base y casi 200 muertes de personas que tenían algún tipo de diabetes. La diabetes común, Dianita, es la que usted le tiene que meter insulina y todo Sí, ese tema. señor.
¿no? Y la diabetes tipo 2 sí se da más que todo por mala alimentación, que esa diabetes, dicen los médicos, es reversible. Así que hay que tener muchísimo cuidado. Allí quienes nos están viendo a través de la televisión pueden ver la tabla de cuáles son las comorbilidades más comunes aquí en Colombia y aparecen efectivamente la hipertensión y la diabetes como esas dos enfermedades de base más importantes de las cuales nos tenemos que cuidar para no ser población de riesgo para este coronavirus. Shirley pregunta que si ella sufre de en estudio. ¿Y eso qué es? Sí, sí. Pues la última casilla de la tabla. ¿Cómo así? Ah, No. en estudio, ¿no? Eso es que no se ha identificado exactamente cuál es esa comorbilidad en la muerte de la persona por COVID-19. Quedamos perdidos con ese Sí, comentario. todos es demasiado fino. Es que don Ernesto es demasiado, Sí, es muy demasiado ignorantes. finito. Obvio, don Yo me Ernesto. quedé en el de Paola Varela. Discúlpenos, pues usted sabe que nuestras capacidades no dan para tanto. Continuemos. Sus incapacidades, querrá No sé, decir. Obviamente, don Diana, Ernesto. imagínese sus capacidades, imagínese cómo quedó mi cabeza cuando escuché todos esos términos. Yo como, ¿qué esto es lo que dice que me equivoqué de emisora? O bueno, oigan, si yo les preguntara... Oiga, si yo les preguntara a ustedes... No le responderíamos porque no sabemos. Si creen que el gobierno actuó bien, cerró el país de manera oportuna o no lo cerró, si lo cerró demasiado temprano o si creen que la cuarentena debería durar más, ¿ustedes qué responderían? Y complicado, empiecen los compañeros. Complicado. Boyaquito, ¿usted qué Yo diría? diría que lo cerró. Yo diría que lo cerró demasiado tarde porque dejó entrar muchos vuelos que traían viruses. Ok. Pero pues ya que. Piratica. Es que eso es tan raro porque es que cerraron el país cuando apenas había un caso en Colombia y lo abren cuando ya estamos con unas cifras altísimas de más de miles de personas. Entonces, ¿Y don no sé. Ernesto qué piensa? No, qué pena, estaba tomándome aquí un coñac. Acerca de las decisiones bueno, nosotros como mandatarios del país estuvimos reunidos estudiando todas las posibilidades. Nosotros los Illuminati, porque pertenecemos a un grupo que somos los que tomamos las decisiones de este maldito país, creo que hicimos bien las cosas. Ok, perfecto, pues ahí está. Bueno, pues yo la verdad no les traigo la respuesta, pero lo cierto es que esa es la polémica que se está dando en este momento en Colombia. Ya se metió hasta el ya candidato presidencial Sergio Fajardo, porque acuérdense que él ya anunció que va a ser candidato, diciendo que las decisiones sí? que está tomando el gobierno son demasiado confusas. Ok. Y que en este momento pues ya prácticamente va a estar todo el mundo en la calle con algún pretexto. Hay quienes dicen, por otro lado, que y es la explicación que entrega el gobierno, que el haber cerrado en ese momento, para algunos temprano, para otros como Boyaquito un poquito tarde, pero haber cerrado en ese momento lo que sirvió fue para fortalecer el sistema de salud, para rebustecerlo y garantizar que esas personas que se enfermen pues puedan recibir eventualmente una atención oportuna y reducir obviamente la posibilidad de muerte. Y la otra razón que me parece a mí muy válida, ya que estamos en el tema de opiniones, es haber educado un poquito a la población en el sentido de autoprotegerse, de hacerlos conscientes de que hay que utilizar su tapabocas, Yo quiero dar mi lavado de opinión. manos y demás. Usted imagínese donde no hubieran cerrado en esa época y hubiéramos estado como ahora, pero sin las tareas de autoprotección. Entonces yo creo que tenemos esa ventaja y es que la gente empieza poco a poco a ser más consciente de eso y a medida que la gente se vaya protegiendo más y vaya adoptando las medidas de autoprotección, pues va a ser más difícil para el virus ir avanzando. Loquillo. Sí, Eduardito, totalmente de acuerdo con su merced. Yo creo que las dos opciones o los dos logros con este confinamiento son exactamente los que usted acaba de mencionar, con una pequeña acotación, mi querido Eduardo. A ver. En otros países donde se encerraron, donde se confinaron durante un mes, 2 meses, estábamos hablando de estados y países que de verdad cogen el billete, lo invierten, reabastecen sus centros de salud, preparan a su personal Corea del médico, lo llenan de herramientas para tratar el Para virus combatir, ajá. y se paran al frente a combatir cuando llegue toda la gente enferma. En Colombia lamentablemente nunca ha pasado y dudo mucho que llegue a pasar, que de verdad el dinero se invierta en lo que es y se le den a los médicos y al sistema de salud las herramientas. En un país donde el celador es el que te dice si estás enfermo o no y te deja pasar de la puerta o no. En un país donde lamentablemente estamos viendo casos de viejitos que llegan como con un problema en un riñón y a los 2 días dicen que murió por coronavirus. En un país donde tristemente la realidad es otra. Entonces, lo único que yo, o sea, no quiero sonar pues tampoco ni, o sea, mamerto, no sé cómo estaré sonando, pero Ajá. lo positivo, Eduardito,
definitivamente sí es que que las personas se hayan culturizado y al menos le hayan cogido respeto o miedo, como lo quiera llamar, al virus, porque eso nos va a obligar a protegernos, porque es la única manera. Ni el gobierno, ni la alcaldesa, ni nadie, ni un médico nos va a proteger más de lo que nosotros nos podamos proteger. Exacto. ¿Cómo? Usando el tapabocas, guardando el distanciamiento social. Esa sí es la gran ganancia, en Oiga, eso estamos de acuerdo. Y para agregarle loquillo, ¿usted se imagina cuántas muertes por una gripa común nos hubiéramos evitado o por una neumonía si adoptáramos esas medidas de autohigiene? Total, Si nos lavamos las manos. total. ¿No? Hay total. países donde desde siempre han utilizado el tapabocas, por ejemplo. Oiga, y sobre... ¿Cuánto lleva, Señor. Eduardo, cuánto lleva el Estado tratando de educarnos acerca de no dejar botes con agua en el patio porque viene un zancudito que nos puede infectar de... ¿Cierto? ¿Cuánto Sí, llevan del Zika tratando de y enseñarnos? Del dengue, sí, claro, y mire, la gente sigue haciendo lo mismo, pero ahora ya que la gente es un poco más consciente, pues ya usted ve, es raro ver a alguien sin tapabocas, por ejemplo. Sí, Entonces, y realmente hay una sanción social de algún tipo cuando usted ve a alguien sin tapabocas, el Lo solo miran hecho mal. de cuando a alguien lo miran mal, eso hace que a usted se le pueda haber olvidado. O sea, yo muchas veces voy saliendo de mi casa a tomar el transporte para venir acá y Y no se le lo olvidó. tengo. Y la mirada extraña de alguien como y su tapabocas Sí, hace sí, que uno sí. de una vez reaccione y, ay, ok, el tapabocas. O sea, Eso. reaccionas de y manera además ya, diferente. Esa es la gran como que ganancia. se siente desprotegido, ¿no? Ya Exacto. se siente uno como mal. Mire que Corea del Sur, le tengo un dato, ya que usted hablaba de otros países del mundo, loquillo. Corea del Sur, que ha sido como la faro, luz y guía de Colombia, ¿no? En el Ejemplo. manejo del coronavirus, empezó a echar para atrás. Había Ok. habilitado restaurantes, se echó para atrás. Había habilitado sobre todo algunos comercios, colegios, se ¿no? echó para atrás. Y hoy esa es la noticia, Shirley, efectivamente, había habilitado otra vez los colegios y se acaba de echar esta madrugada otra vez para atrás. Así que ojo, Pero porque ¿se sabe este por qué, coronavirus es no? muy impredecible. Eduardito, Sí. se presentaron brotes justo cuando los niños entraron al colegio, se incrementaron los brotes a nivel nacional en Corea Es del que es Sur. tan Y difícil eso que ellos controlar. allá, mejor dicho, son un ejemplo para el mundo entero de cómo han manejado todo el tema de la pandemia y era uno de los países con menores contagios en el mundo. Exactamente. Y se les disparó solamente con el ingreso de los niños, con la vuelta de los niños al colegio y eso que tomaron todas las medidas. Yo estaba viendo un video Imagínese. en noticias donde los niños están cada uno como en un cubículo como en acrílico. Sí, como Y tienen independiente. todos sus máscaras. Los niños van a estudiar así y no van todos. Sí. Imagínense acá que todavía no tenemos ni Pero siquiera esas fíjese que al medidas final planteadas. esos acrílicos, esos cartones sirven para que no se copien en el examen, pero salen al recreo y todo el mundo se contagia. pero, entonces es muy Eduardo, difícil. Claro. Mis respetos para los padres de familia coreanos, son unos berracos. Ajá. ¿Cómo hacen para identificar a los niños? No puede ser posible. Los profesores, se La imaginan. máscara. Los marcan antes de salir de la casa. No. Deje así. Mi querido Eduardo, más información, un datico adicional que tengamos o de que estamos pendientes en noticias que tengamos. Ay, Eduardo, le quería hacer una pregunta, ahora que me acuerdo. Se supone que hoy es viernes, el Sí. último día de la semana hábil del mes de mayo. Y todavía lo de los subsidios de nómina no ha salido. ¿Cómo que no? Sí, ¿ya le están pagando a la gente? ¿Ya les están Ah. haciendo los desembolsos? No, están todavía recibiendo toda la información, recibiendo todos los requisitos y la idea es que a partir de este fin de semana pues empiecen a realizar todos los desembolsos. Porque La habían idea es dicho que la se haga- última semana de mayo y, Sí, y- sí, sí. y ya la semana se acaba el domingo. La idea es que se haga entre hoy y mañana, digamos que mañana es un semidía hábil. El gobierno sí se comprometió pues a hacerlo antes de que se termine el mes de mayo para que la gente pueda pagar efectivamente las quincenas. Ah, bueno, señor, muchas gracias. Vamos a ver, Estamos vamos a ver. Una pregunta, No seas grosero. Eduardo, en cuanto a esos subsidios, ¿son acumulables? La gente que no lo ha podido reclamar a tiempo, que no se los han entregado por tema de documentación, ¿ese dinero se va acumulando? Pues es uno por mes. Entonces, digamos, si llega eventualmente los primeros días de junio, pues sí, efectivamente va a recibir el pago del mes de mayo, por ejemplo. Eduardo, No otra seas pregunta que grosero. me dice acá un oyente, ¿qué fue lo que pasó con TikTok? Que, ¿Con lo de los lo veo, médicos? lo veo que es tendencia en Twitter. ¿Qué pasó con TikTok? ¿Que alguien salió a decir algo de que no pueden usarlo los funcionarios o algo así? No, pues es que imagínese que hubo un escándalo esta semana porque unos médicos que trabajan sí. en Corferias, usted sabe que Corferia lo habilitaron como una especie de hospital, de un gran hospital, pero no para recibir pacientes con COVID-19, sino con otras enfermedades ajá. y liberar así los hospitales que ya tenemos. Pues resulta que unos médicos que estaban allí de turno, unos auxiliares, empezaron a grabar videos de TikTok. Entonces se grabaron una coreografía y después grabaron una escena del Titanic,
pero utilizando las camillas, utilizando las almohadas, todos camillas, los sí. insumos pues que estaban allí para los pacientes. Y apenas se hizo viral el tema, la alcaldía de Bogotá decidió sacarlos, destituirlos, finalizar el contrato, y pues obviamente ellos se están quejando porque hay toda una polémica alrededor de si fue exagerada la decisión de terminar su contrato por ese video que se grabaron en TikTok. Eso fue en la Dice que no madrugada. es por gracia, sino por la mala utilización de los recursos médicos, porque van en una camilla como si Claro. fuera la lancha. Sí. Ok, pero eso, Sabiendo que eso podían demuestra... estar tirando en esas camillas. Discúlpeme, pero también eso demuestra que entonces eso está muy solo, porque si tiene Sí. tiempo, uno, Sí. para grabar TikToks, Sí. y dos, para utilizar las camillas para hacer como si fueran otras cosas, pues, Pues eso, mire, eso mire es- que uno de los enfermeros explicó que tenían 5 pacientes en ese momento y estaban dormidos porque ellos grabaron ese video como a las 2 o 3 de la mañana. Entonces, no sé, pues hay unos poco alcaldes, gobernadores que se están robando los dineros para tratar el coronavirus, entonces yo no sé si esto está un poquito exagerado, ¿no? Pues bueno, ahí está. Eduardo, muchas No tienes gracias. que ser Bueno, grosero. con gusto, un abrazo. Enséñale al niño a ser agradecido, a ser ¿Qué? grato. ¿Qué pasó? Estoy Ernesto? teniendo un gesto de caballero con tu hijo. Por favor, Mariela. ¿Qué pasó, don Ernesto? Eso. ¿Aló? ¿Qué pasó, don Ernesto? ¿Qué pasó con Mariela? Ay, la gente es muy desagradecida. Una de mis sirvientas, la de los miércoles, tiene un hijo. Yo le autoricé que lo trajera algunos días para que el niño no se quede solo en su casa, por allá en esos barrios, en sus suburbios donde viven. Y le he dado 2 regalos al niño y no los destapa. Entonces le estoy enseñando un poco de educación. Esta gente pobre, ustedes saben que es muy falta de educación. Le estoy enseñando a que destape los regalos, que no los deje ahí. ¿Y qué son los regalitos? No, son ropita y cositas que le regalé, juguetes, pero lo que pasa es que la excusa de ellos es que el niño no tiene brazos, entonces que no los va a abrir. Yo le estoy diciendo, con los dientes, algo. Destápalos. Pero sí. que sea agresivo. Es que es un... Eduardo, gracias por la información. Destapa. Bueno, Give me pues, 5. Give me 5. Give me five. 8:28 en la calle, la manda más, Dios. Escuchas Calle